Bueno, buenas tardes a todos, un placer tenerlos acá. El motivo de la conferencia de prensa de hoy es mostrarles los números que tenemos del cierre del primer semestre con respecto a la ganadería, números que son auspiciosos en los índices que estamos mirando, con aumentos en el número de cabezas faenados, un aumento mayor también en el volumen de carne, sí, de casi 4 puntos, comparando igual semestre del año anterior. Perdón, hay un micrófono abierto y no se escucha bien en los audios. Gracias. El comportamiento durante el primer semestre, vimos una menor faena de animales de novillos livianos, sí que fue más que compensada con una mayor faena de animales pesados y por eso se rubrica en los números estadísticos. Acorde con los objetivos que tiene el Plan Ganar, venimos viendo cómo se consolida una tendencia del aumento de peso de faena. También observamos un aumento en el consumo per cápita interanual, una recuperación del consumo per cápita que nos sigue consolidando como el primer país de consumo de carne bovina del planeta, seguido por Uruguay, nos sigue Uruguay y Estados Unidos. Pero bueno, en el marco de estos datos, José María Romero, el subsecretario de Ganadería, va a ahondar en los detalles técnicos de los números y después vamos a tener la mirada de Diana Guillén con respecto a lo que es la evolución del cuarteo y la situación sanitaria de este primer semestre. Y vamos a quedar abiertos a las preguntas que quieran hacernos. Gracias. A ver si ahí se me escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar. Queríamos compartir algunos números en relación a los objetivos que se ha planteado desde el Plan de la Ganadería Argentina, nuestro ministro Julián Domínguez, estableciendo no solamente una importante línea de crédito, como pocas veces se ha visto para el sector, sino con aportes directos a los planes regionales, haciendo que cada provincia potencie su plan, y vamos encontrando muchísima coherencia en esto, en el sentido que el Plan Ganadero Nacional en las provincias encuentra una concordancia que realmente nos pone muy felices. Dentro de los objetivos centrales, bueno, conocido por todos y ustedes que son especialistas del tema, saben claramente que tenemos dos objetivos que comparte la Argentina, diría, en los últimos 50 años. Es necesario aumentar el número de cabezas o el número de terneros obtenido por cada 100 madres y aumentar el peso mínimo, el peso medio de faena, que en la Argentina es muy, pero muy bajo y realmente se encuentra disociado de cualquier lugar de la región, inclusive de los países vecinos que son competidores locales. Y eso influye mucho en la performance de el volumen de producción de carne. En relación a la faena, habrán podido observar en nuestros indicadores, hemos crecido respecto del 2021 un 2%, prácticamente llegamos a el 1,5 millones de toneladas para el semestre. Entendemos que vamos a superar las 3 millones de toneladas de mantenerse esta tendencia. Otro hecho positivo es que con el 2% de aumento de faena hemos aumentado el 4% de la producción. Quiere decir que ha habido otro factor que ha incidido y es el peso medio de faena. Si miramos, para no irnos muy lejos y para no hacer otra comparación, otro tipo de comparaciones, en el año 2020 el peso medio de faena en la Argentina era 224 kilos. Pensemos en esto que Uruguay faena con 259 kilos, Brasil con 269 kilos, realmente 224 kilos para nosotros es algo que debemos revertir en conjunto, digamos, desde la producción primaria, la industrialización y el consumidor. Hemos cerrado este semestre, realmente si miramos junio es muy auspicioso, porque junio terminó con 234 kilos,
teniendo un promedio para el semestre de 232 kilos. Mirando hacia atrás y mirando esos 224 kilos con que cerrábamos junio del año 2020, cerrar junio del año 2022 con 234 kilos significa un incremento de 8 kilos y realmente esto está en línea con los objetivos buscados en el Plan de la Ganadería Argentina, atento a un conjunto de factores que tienen que ver con modificaciones que ha habido en el modo de cría, en la recría, en recrías más largas, en el feedlot, que ha encontrado en algunos cambios de su ciclo productivo algunas ventajas y hoy está teniendo resultados económicos positivos, lo que es halagüeño. También ha incrementado el peso medio de faena del feedlot, otro resultado auspicioso. Hay mayor cantidad de animales encerrados, visto los datos observados en el primer semestre de este año respecto del año anterior, tenemos unas 168.000 cabezas más encerradas, de modo tal que para los meses de septiembre, octubre, va a haber un volumen importante de carne disponible, por eso que en un principio me atreví a decirle que vamos a superar las 3 millones de toneladas de carne producida, motivo por el cual este año va a estar signado por un aumento en la producción, que es otro de los objetivos buscados, algo que no se modifica en la Argentina desde hace muchísimos años. Otro aspecto que puede resultar relevante y que nos gustaría señalar, o que le gustaría realmente a ustedes conocer, es que las exportaciones seguramente van a estar cerrando peso producto las 295.000 toneladas, todavía es provisorio el mes de junio, faltan algunos días para que el dato sea definitivo. Estimamos que va a superar las 295.000 toneladas, lo que significa estar 1% por debajo del año 2021, pero estar 7% del año 2020. El año 2020 fue un año récord, el año 2021... bueno, ustedes como especialistas del sector agropecuario ven que resulta bastante difícil establecer comparaciones con el año 2021, que fue un año bastante atípico. Pero estamos un 1% abajo y 7% arriba del año 2020. En relación a otras cuestiones a destacar que busca nuestro ministro, no solamente incrementar la productividad de nuestro rodeo, es decir, que con el mismo número de cabezas podamos obtener mayor cantidad de kilos y exista mayor cantidad de carne disponible, no solamente destinada al mercado interno, con sus 2.200.000 toneladas, 2.250.000 toneladas, sino tener un volumen de exportación que resulte realmente genuino de un aumento de producción. En ese aspecto podemos decir que un hecho auspicioso que se ha trabajado muy bien desde la Secretaría de Comercio Interior y articulada con nuestro Ministerio, es los 6 millones de kilos que se han acordado a precios cuidados con el sector de la industria y con los supermercados. No es un volumen menor, es un volumen bastante importante. A veces hay la tendencia a compararlo con el volumen que consumen los argentinos, pero los argentinos no consumen 2.200.000 toneladas de carne, falda, sino que eso representa el 28% de lo que consumen los argentinos. Cuando miramos ese número, es un número significativo, cubre varios millones de argentinos, el consumo de varios millones de argentinos está asegurado. Además, a un precio absolutamente diferencial, atento a que, por ejemplo, el asado está a 729 pesos. Se encuentra disponible, podrán decir que la boca de expendio, a pesar de que hay más de 1.200 bocas de expendio, querríamos que sean muchas más, sí, vamos a trabajar en tal sentido. Está trabajando comercio, ha habido cambios y estamos interactuando para ver cómo podemos modificar esa cuestión para que los argentinos tengan acceso al alimento. Un dato interesante es que el consumo, después de haber caído en el año 2021, producto de la pandemia, en mayo, a uno de los valores más bajos en su historia, no es el más bajo de la historia, por ahí terminan diciéndolo,
En el año 1920 se consumió menos de 47,6 kilos, pero no importa, forma parte del anecdotario eso. El consumo de carne viene bajando. Tiene que ver con el precio de la carne, pero también tiene que ver con que los argentinos tenemos un consumo de carne por una cultura de consumo de carne vacuna excesivamente alto. Piensen ustedes que en el año, hay alguno con un micrófono prendido, en el año 1956 consumíamos 100 kilos de carne vacuna per cápita, 100 kilos de carne vacuna per cápita. Cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda 24 kilos, 26 kilos, era un número excesivo. Se ha recuperado el consumo, si bien voy a hacer referencia a lo que está pasando en el semestre, donde hemos aumentado 700 gramos, si miramos al mes de junio, la cifra supera los 49 kilos. Así que los argentinos paulatinamente estamos recuperando el consumo de carne. Con algunas desigualdades, pero estamos recuperando el consumo de carne y en eso estamos trabajando. Y si miramos el consumo de las 3 carnes, hemos aumentado en 1 kilo 950 gramos, 2 kilos. Hemos aumentado 2 kilos de carne. Entiendo que es un hecho muy auspicioso y esto tiene también que ver y está atado con el precio, donde la carne siempre se ha encontrado por debajo del índice de precio del IPC. El precio de la carne al mostrador se ha encontrado por debajo o está en valores similares y precisamente en el mes de junio fue poco significativo el impacto que tuvo sobre la canasta y lo que valora el IPC para establecer el valor que este mes fue de 5,3%. Podría citarle algunas otras cuestiones auspiciosas, en el sentido que, por ejemplo, nosotros hemos visto o lo hemos compartido inclusive con ustedes, que al cierre del stock del año 2021 nos encontramos con algo interesante. Había bajado significativamente 65.000 cabezas, un número importante, de novillitos dentro del stock. Pero habíamos aumentado en 85.000 cabezas los novillos en el stock. Habíamos aumentado un 10% el macho entero joven. Eran todos parámetros que van a indicar que la ganadería está buscando reposicionarse, agregando kilos a pasto, encerrando un poco más tarde. Los feedlot están encontrando y buscando cadenas más cortas, menos ciclos anuales que le permitan hacer más rentable su actividad, no reponiendo tanto el ternero, que es el producto que muchas veces el valor del ternero lo saca de competitividad al final del ciclo. Bueno, estos son algunos de los valores, podríamos citar algunos. Quedamos abiertos a las preguntas que ustedes quieran. Ahora va a seguir Diana con otro tema, pero respecto de esto, quiero volver a centrar el eje en lo que dije en un principio. El objetivo de nuestro ministro, a través del Plan de la Ganadería Argentina, es aumentar el porcentaje de destete. El porcentaje de destete viene aumentando. Cerramos el año 2020 con 62,2%, cerramos el año 2021 con 63,1%. Las expectativas para este año, por lo que nos vienen diciendo, va a ser que el porcentaje de destete todavía sea mejor. Estamos aumentando, el otro objetivo central es aumentar más kilo por animal faenado. Ya les comenté todos los datos al respecto. Que esté abastecida la mesa de los argentinos, hoy está abastecida. Los argentinos están teniendo un repunte en el consumo de carne. Y respecto de las exportaciones, todo lo que sea una exportación genuina, producto de una mayor producción, obviamente que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles porque el volumen de exportación sea un volumen importante y le permita a la industria frigorífica mantener el volumen de negocios para que cierre la actividad y para mantener los puestos de trabajo. Y eran estos datos auspiciosos, un poco lo que queríamos compartir y dejar abierto a alguna consulta puntual que quieran hacer. Le paso la palabra a Matías y que haga algunas consideraciones. Gracias a todos. Gracias, Cacho. Bueno, seguimos con Diana.
y después hacemos Hola. sesión. Hola, gracias. Buenas tardes a todos. Dentro de lo que es el programa ganadero que ha desarrollado el Ministerio para la ganadería de todo el país, la función del SENASA es una función de tipo sanitaria. En ese caso, además, estamos colaborando fuertemente con el Ministerio y con el Ministerio de Trabajo, inclusive, en la problemática del troceo y del avance de la adecuación de los frigoríficos para que estén en línea con la normativa que fue una normativa emitida desde el Ministerio de Trabajo, solicitada por la Organización Internacional del Trabajo, en materia de formas de manejar el troceo del animal por la problemática de los trabajadores que tienen que estar cargando los trozos de carne. Lo que les podemos avisar o comentar es que está caminando muy fuertemente, está avanzando. Con respecto a los frigoríficos, o sea, el SENASA tiene en este momento 2 líneas de trabajo. Una con respecto a los frigoríficos que dependen del SENASA, que se encuentran bajo el registro del SENASA, que son los de exportación y los de tránsito federal. Tenemos un cumplimiento en el 78% de los frigoríficos y están avanzando el resto, el 22% restante está avanzando en las solicitudes o presentación de planos para ampliación o para generar una parte completamente el proceso de troceo. Los acompañamos con los planos, en el pedido de créditos para poder incluir la problemática del troceo dentro del frigorífico. Y con la línea de trabajo que tenemos para frigoríficos provinciales es de acompañamiento, estamos trabajando en conjunto con las provincias, acompañamos a las provincias y sobre todo en este último caso, la labor que está llevando adelante el SENASA es de acompañamiento a los frigoríficos para los que necesiten capacitación o necesiten algún tipo de seguimiento y de ayuda para poder adecuarse a la normativa vigente, que comienza su vigencia a partir del 1 de noviembre. Paralelamente, las tareas del SENASA tienen que ver con los temas básicamente sanitarios. En materia de brucelosis estamos avanzando muy fuertemente en la determinación obligatoria de los estatus sanitarios, que se conocen vulgarmente como DOES. Lo que podemos decir en este caso es que estamos en todo lo que son campos de más de 300 vacas, estamos en un cumplimiento del 85%, y en campos de menos de 300 vacas el cumplimiento llega al 50%. Paralelamente el SENASA ha dispuesto de presupuesto para la realización de los DOES en los animales de la agricultura familiar. Así que el programa para agricultura familiar se está iniciando en Mendoza y va a continuar en todo el resto del país. Bueno, eso es más o menos lo que yo tenía que informar de las funciones que está cumpliendo el SENASA. Gracias, Diana. Bueno, como verán, la política con respecto a la producción ganadera es estructural dentro de la política ministerial. El Plan Ganar es el plan insignia que tiene el Ministerio, cuyos objetivos están claramente determinados y están validados con el sector privado. Se viene avanzando, se vienen dando los resultados con respecto a eso, haciendo un perfilamiento inteligente y un trabajo inteligente y técnico con respecto a las decisiones que se toman, es como se consolidan todos estos números que vemos ratificados en las comparativas interanuales. Es nuestro deber y el del Ministerio seguir trabajando para poder lograr los objetivos finales que tiene este plan, que se está desarrollando en territorio y lo estamos implementando. Y obviamente estos números, como bien dijo Romero, son halagüeños con respecto a los resultados. Quedamos abiertos a las preguntas ahora. Buenas tardes. Sí, tengo un pedido de palabra y después del Zoom que no sé quién lo pidió. Acá hay 2 manos levantadas. Sí, los veo. Sí. Una pregunta sobre el troceo, sobre los frigoríficos provinciales. ¿En qué estado de avance está y cuánto representan esos frigoríficos? Eso es lo puntual y lo más conceptual.
de muchos frigoríficos plantean que para esos frigoríficos van a generar una dificultad muy grande y que no creen que lleguen a adecuarse, lo que sería una competencia desleal. Bueno, a ver. Hola. Ay. El universo de los frigoríficos que maneja el SENASA, digamos, alcanza alrededor del 80% de la faena de la República Argentina, porque son importación y son de tránsito federal. Después, el avance provincia por provincia es asimétrico, depende de la provincia, y lo que estamos haciendo en esos casos es el acompañamiento a los frigoríficos que solicitan que los ayudemos y a las provincias que nos solicitan nos hacen esa solicitud. No te puedo contestar con respecto a lo que se considera o algunos frigoríficos consideran una competencia desleal, porque lo que nosotros tenemos en carpeta es que el 1 de noviembre comienza a aplicarse la normativa de troceo. ¿Y eso quién lo va a controlar? Perdón, que se cumpla la normativa. El cumplimiento de la normativa es de los... Tenés Ministerio de Trabajo principalmente, ¿sí? No te olvides que es una normativa de la OIT, un pedido de normativa de la OIT, conjuntamente con la Dirección de Fiscalización Comercial del Ministerio y el SENASA. Cacho, ¿querés agregar algo? La pregunta es la siguiente. Bueno, te contesto yo una parte y después. Con respecto a lo que me comentás de Víctor, conozco perfectamente la metodología de Víctor, pero cuando vos tomás una línea de base y tu política de análisis es la misma, no la podés ir cambiando acorde a un corrimiento que te puede dar el factor climático, ¿sí? En comparativa, cuando vos analizás estadísticamente, es importantísimo mantener las bases de análisis porque lo que mirás es la pendiente de curva, puntualmente. Esto es una discusión técnica donde cada uno técnicamente analiza como lo tiene que analizar. Nosotros, si vos tomás solamente la vacunación, estás tomando un insumo para tomar el total. Cuando quiero ver el stock, nosotros tomamos cierre de CISA, más la vacunación, más otra serie de insumos para poder determinar ese stock y esa evaluación del stock. Si el análisis es siempre el mismo y consecuentemente utilizás el mismo método, vos podés determinar una pendiente. Eso es lo que hacemos básicamente. Pero es una forma de análisis la que tiene Víctor, ni mala ni buena, es otra, no es la que está establecida. Nosotros tomamos, de hecho, esta forma de análisis se generó en la gestión anterior y para no generar suspicacias con respecto a esto, se mantiene la misma forma de análisis, porque si no estaríamos cambiando consecuentemente la medición de la evaluación de ese análisis. Con respecto a cómo evoluciona, obviamente cuando vos dividís
en los percentiles y perfilás cada estrato de productor, tenés porcentajes que son muy heterogéneos, no solo regionalmente, sino en el tamaño de productor, el estrato, la tecnología que está aplicando puntualmente. Eso da que ese crecimiento a todos nos gustaría que fuera mayor porcentualmente, pero lo que es importante es rubricar una curva y que esa curva se vaya consolidando en el tiempo, ¿sí? Como vemos que viene pasando ya desde hace bastante tiempo con el peso de faena. Lo mismo está traccionando. A ver, si hay una tracción sobre el peso de faena, también automáticamente tenés una tracción sobre el porcentaje de destete. ¿Por qué? Porque la cabeza de destete, que es el cuello de botella productivo, tiene buen valor. Y eso tracciona positivamente para que se mejoren los planteos tecnológicos y técnicos con respecto a lo que es la cría. Paso a Cacho si quiere agregar algo. Perdón. No, cerrar un poquito en relación a esto. Sí, Argentina hace muchos años que no crece. Si nosotros miramos en la década del 40, teníamos un 60% de destete. Hoy, la verdad, hablar de que tenemos un 63,1, necesitamos mejorarlo. Es cierto que han pasado un montón de cosas en el medio. La ganadería está hoy alojada en gran parte en otras regiones, y si bien se encuentra a veces en la zona central, también se encuentra desplazada hacia campos de menor aptitud. En relación al procedimiento, bueno, lo planteó recién Matías y no quisiera extenderme más, pero en su momento, cuando se validó el método y cada vez que nosotros vamos a publicar y trabajamos con la publicación de los valores de porcentaje de destete en relación ternero-vaca, lo hacemos con los técnicos de las entidades, esto se debate, se discute, se llega a un consenso y hubo, tanto para el año pasado como para este año, un acuerdo en seguir con la misma metodología. Decimos que bajo esta metodología ha habido ese porcentaje de destete. Tengamos en cuenta también que es responsabilidad, algunos plantean ahí que hay terneros que no se vacunan o que hay más terneros de los que realmente hay. Es responsabilidad del productor, su declaración jurada, la cantidad de animales que presenta vacunar. Solamente eso. Y respecto del universo, no sé quién preguntó, el universo de frigoríficos, debemos tener, Diana, unos 150 o 157, para hacer números redondos, 157 frigoríficos de tránsito nacional, unos 146, 148 de tránsito provincial y debe haber algo de 70 municipales. Para darte en relación al dato que preguntabas. Gracias. ¿Qué pasa con Buenas tardes. Alejandro Guerrero, soy de Venado Tuerto, sur de Santa Fe. Siguiendo con el tema de eficiencia o incremento de... Alejandro, el Plan Ganar apunta directamente a eso, a incorporación de tecnología, a facilitar y que esté al alcance. Cuando vos tomás un crédito hoy del Plan Ganar, estás con una tasa, un subsidio de tasa del 7% sobre un crédito del 33%, ¿sí? Estás hablando de 26% de tasa anual para la incorporación, entre otras cosas, de tecnología. A su vez, para aquellos sujetos que no están bancarizados o que no califican para la bancarización, tenés los aportes no reintegrables que van a las provincias y a los fondos rotatorios. Entonces, todo está concatenado. El Plan Ganar no es una política crediticia solamente, hay un apoyo a través de los grupos de cambio rural, a través de los grupos ganaderos, a través de los grupos provinciales ganaderos, de los programas ganaderos de las provincias, que lo que generan es una sinergia en territorio, tratando de dar extensión, apoyo tecnológico con el INTA, con el SENASA, de nuevo con los grupos de cambio rural, con los grupos locales, ¿sí? Para que toda esta política integral se vea manifestado
en un crecimiento de la producción. En eso, como bien lo decía hace un ratito, vos tenés cierto perfil de productores que necesitan mucho más apoyo que otro. Principalmente lo que es asesoramiento técnico. Cuando vos los perfilás hay un tamaño donde no tienen asesoramiento, lo tienen esporádicamente, ¿sí? Y ahí es donde hacemos base a través de la subsecretaría de José María Romero, de Cacho Romero, para estar y para apoyar a ese productor y para que en definitiva todo el bagaje de recursos que se vuelca del Estado tenga un efecto positivo sobre la producción. Tenías una pregunta, perdón. No sé si para vos o para Romero. ¿Qué pasa con las exportaciones? Es decir, hay un plan distinto, hay mayor apertura. ¿Ustedes no creen que esto está ligado al tema de la producción para incentivar al ganadero? El tema de las exportaciones, ¿va a haber algún cambio? De hecho es precisamente estructural en esto. Las exportaciones, se hace un perfilamiento inteligente de exportaciones, de cortes, de volúmenes de equilibrio que consolidan en este momento en el tiempo. Lo que te da sostenibilidad en el tiempo para cualquier programa es hacer un uso inteligente de eso. Cuando vos manejás un recurso escaso tenés que hacer una correcta administración de ese recurso, ¿sí? Los fundamentos del Plan Ganar lo marcan tranquilamente cuando hacen el análisis del contexto internacional, pero también del contexto nacional y de cómo es la perspectiva para salir de eso. De nada nos serviría ir a un esquema, de hecho se tuvo que ir a un esquema de cierre de golpe porque nadie pensó inteligentemente de cómo se perfilan, ¿sí? Un perfilamiento inteligente te lleva a esto, a mayores volúmenes de producción, un consumo interno que aumentó, que recuperó un poco y que es fundamental cuando vos tenés una integración de mercado externo e interno donde el 73%, 74% de lo que producís es mercado interno y el resto es exportación. Vos no podés compararte con matrices exportadores diferentes de países que tienen recursos diferentes y matrices diferentes de composición, consumo interno y exportación. Hacemos un análisis inteligente de lo que hay y en base a eso evolucionamos. Lo que estamos viendo es un mayor aprovisionamiento de carne, fruto de tener animales más pesados. Los feedlots tienen una alta incorporación, de hecho adelantada en la curva de incorporación de animales. Hoy están, como bien dijo, por cambios técnicos productivos, están saliendo animales más pesados y esta tendencia se sigue rubricando y se va a rubricar en el tiempo por cómo está armado todo el andamiaje productivo. Cuando vos integrás una política no tenés una sola buena medida, tenés una integralidad de medidas y de análisis multifactorial que te tiene que llevar a algo. Si vos analizás un cuadro solo por una foto no tenés en cuenta toda la película productiva y si tomás una decisión en una foto le vas a pegar a toda la película. Entonces no podés tomar una decisión sobre un solo eje y no modelizar el impacto sobre el resto de los eslabones de la cadena consecuentemente. En eso vemos un mayor nivel productivo, mayores volúmenes y de nuevo, cerrado semestre y los números son claros, si bien estás un 2% debajo del semestre del 2021, contra el 2020 que es récord está 7% más en volumen. Entonces, y con un perfilamiento inteligente, porque aparte tenés mayor recaudación, porque lo que estás exportando son los cortes de mayor valor, o sea, lleva a una integración. Más allá del resultado total que depende de los precios internacionales y de sus vaivenes, ¿no? Obviamente. Puede pasar con cada uno de ellos. Después, al estar, me gustaría saber, el otro día hubo un anuncio de ampliación. Daniel, espera un minutito, hay una pregunta acá que se está formulando y la contestamos y te doy la palabra.
Ahí, bien. Bueno, con respecto a la pregunta que me corresponde, lo que estamos haciendo dentro del SENASA es un análisis a nivel de los técnicos con respecto al momento, la forma y la oportunidad de llevar adelante el chipeo o identificación individual de equinos. No hay una decisión tomada, estamos trabajando. Matías, con respecto a la monetización, sí, a la cantidad de pedidos, tenemos relevados más de 7.000 pedidos de créditos hoy. El promedio de monetización, obviamente, primero te entran todos los pedidos y cuando sale la monetización sale escalonada. Hoy tenés arriba un 27% de esos ejecutados, sí, monetizados. Y a medida que se va desarrollando en las provincias la ronda de presentación del Plan Ganar y todo el soporte técnico, los pedidos van aumentando puntualmente. Algunas provincias tienen un aporte adicional de descuento de tasas que obviamente lo vuelve mucho más atrayente y eso dispara esos mismos pedidos. Lo vamos relevando, se vienen sumando muchos pedidos. Eso tiene un tiempo bancario hasta que realmente aparece la monetización. Algo parecido, nombraste lo que pasó en avicultura, muy parecido a lo que pasó en avicultura. Empezaron primeramente a anotar los pedidos de crédito y la monetización se dio no rápidamente, sino que se acumulaban los pedidos y cuando empezó la monetización rápidamente cumplió el cupo. En el caso del Plan Ganar, la cantidad de monto designado es mucho mayor a inclusive las 2 rondas de avicultura. Voy a darte una opinión. Creo que la ganadería está pasando por un buen momento económico. No solamente antes potenciábamos y hablábamos de lo que significaba la cría. La cría está en buenos valores, superiores inclusive al año 2011. El único que nos quedaba fuera de análisis y estaba con pérdida era el feedlot. El feedlot ha logrado reacomodar su ecuación, atento a la capacidad que tiene ese sector de adaptarse, digamos, de algún modo a situaciones adversas, como fue el incremento del insumo producto de esta guerra. Mirá, vos hablabas de si no me daba miedo que hubiera un achanchamiento de los precios. Los precios estuvieron, si lo miramos, junio, prácticamente en los mismos valores que el IPC, es decir, que siguieron a la inflación. Hubieron, sí, es cierto, momentos donde la ganadería estaba muy por encima de la inflación y resultaba muy interesante como resguardo de valor. Hoy la ganadería tiene rentabilidad, sigue los valores de la inflación, motivo por el cual, inclusive me gustaría agregar que, no sé, están algunos chicos acá de mercados, compañeros de trabajo, han tenido, por ejemplo, para cumplir con cuota Hilton, no vamos a cumplir con cuota Hilton, o sea que en definitiva, hasta los mercados, todo lo que tenés absolutamente abierto, está habiendo alguna dificultad para conseguir animales, o sea que la demanda de animales está presente, estamos faenando más animales que el año pasado, animales más pesados que el año pasado. La verdad no estaría preocupado, Matías, o por lo menos no hay una alerta que indique una caída de precios, sino todo lo contrario. Y esto creo que lo comparte todo el sector productivo, que es muy auspicioso respecto de cuál es el futuro de la ganadería argentina. Muy breve, para contestar a la pregunta de Alejandro, me parece que había dicho, dentro de los ejes del Plan Ganar, en toda la línea que se lo asiste, sea NR para fortalecer programas provinciales, sea líneas crediticias, sean algunas líneas de financiamiento internacional, tienen como ejes centrales la mejora en la oferta forrajera, voy a ser sintético, en todos sus aspectos, la mejora en la sanidad, que es algo que los argentinos nos debemos y la ganadería argentina se debe, la mejora de la genética, la mejora de la infraestructura intrapredial, la mejora de manejo, esos son los ejes
con los cuales esperamos seguir creciendo en estos parámetros que estábamos observando y que analizamos recién con ustedes, y no solamente seguir creciendo, sino que le demos a eso sostenibilidad en el tiempo y que el crecimiento tenga que ver con los objetivos que se propone este plan de la ganadería argentina para alcanzar el año 2030 con 250 kilos de peso medio de faena y un porcentaje de destete del 67%, lo que significaría aumentar un 20% la producción actual de carne, liberando un poco, no sé si hacía referencia a estas tensiones, Matías, que tiene que ver con entre mercado interno y externo. La salida es por arriba y es con mayor producción, es lo que dice nuestro ministro, más ternero por vaca, más kilo por animal faenado. Para dejarte tranquilo, Matías, puntualmente también un perfilamiento inteligente tiene en cuenta eso. Mayor volumen de producción, mayor cantidad, se evalúan y se toman las medidas que se tienen que tomar en cada momento. Este es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el eje es el productor y todas las medidas que se toman consecuentemente pensando en el mayor beneficio de la cadena integral, ¿sí? Con eje en la producción. Una última pregunta, tengo creo que dos ahí, Daniel y una más para cerrar. Daniel, Valerio. Sí, gracias. La Nación está haciendo escucha con 3 provincias. Hay una parte que te perdimos, pero entiendo que te podemos contestar la pregunta. Es estratégico para el Estado Nacional la realización de un conjunto de obras en las cuales 3 provincias han llegado a un acuerdo, tanto la provincia de Chaco como la provincia de Santiago del Estero y básicamente la provincia de Santa Fe, que tiene un enorme territorio de bajos submeridionales. Se está trabajando en un conjunto de obras que tienen que ver con manejo del agua, caminos vecinales o caminos, no soy un experto en esto por ahí, de redes terciarias. La idea, por ejemplo, que estuvimos trabajando con la provincia de Santa Fe desde el punto de vista técnico, es que esa región con un mejor aprovechamiento y con un manejo adecuado de algunas plagas como el espartillar y haciendo que esa zona no pase por inundaciones y sequías de manera alternada, sobre todo las sequías. En este momento hay una sequía muy importante que realmente prácticamente se puede producir muy poco. He estado hace poco tiempo ahí y realmente el estado corporal de la hacienda, la poca hacienda que hay, es muy mala. El objetivo de la provincia de Santa Fe es aumentar al menos 150.000 terneros. Las expectativas van entre 250.000 terneros y 150.000 terneros más, a partir de las obras y de las mejoras y de la regulación de un sistema que tiene en sí mismo una dinámica que no es tan fácil alterar. Obviamente están trabajando expertos y vos conocés la zona, debemos intervenir para sostener un sistema que tiene un modo de funcionamiento como lo bajo submeridional, y darle a ese sistema estabilidad y trabajar sobre mejorar todo lo que es el banco de semillas propio de especies de alto valor ganadero que tiene el sector. Ahí tenemos también un ejemplo interesante y estamos trabajando con gente de la EMA en ganadería regenerativa, que realmente son a veces las herramientas más adecuadas para este tipo de terreno tan deteriorado que suma, como decís vos, más de 5 millones de hectáreas, 5.400.000 hectáreas. En eso estamos trabajando. No sé si fui claro.
Desde el punto de vista de cómo están perfilados los créditos, nosotros tenemos el recuento de lo que viene de crédito bancario, ¿sí? Todavía está lejos de cubrirse los 100.000 millones, muy lejos, digamos, ¿sí? Vienen avanzando, pero esto ya pasa con la mayoría de los créditos. A medida que van monetizando y ven que se monetizan, se dispara la tasa de pedido y la tasa de monetización. Bien nombraba Matías el caso de la avicultura, más así pasó puntualmente. Por otro lado, tiene una asignación muy importante de aportes no reintegrables. Esos fueron a las provincias, están generadas hoy en los fondos rotatorios para llegar a aquellos sujetos no bancarizados. Eso tiene un trabajo un poco mayor, digamos, puntualmente, porque en definitiva hay todo un trabajo de desarrollo técnico a la par de eso, con ese estrato de productor. Con respecto a, me decías, cómo está traccionando la producción. ¿Cuáles son las cuestiones que están impulsando la mayor producción y el mayor consumo? O sea, más allá de la cuestión estadística de cómo sacan el consumo, digamos, ¿usted ve que hay factores externos o hay políticas que están impulsando? No, claramente hay una consolidación de las políticas más allá de los factores que hacen al entorno. Vos para tener una manifestación de algo no lo haces solo con el condicionamiento externo, ¿sí? O con el contexto que se te da. Se te da el contexto más una sumatoria de políticas que van en la misma línea y que en ese sentido te vuelven sustentable en el tiempo la tendencia. Porque si vos vieras una tendencia errática, vos podrías decir, bueno, es base al contexto. La realidad es que esa curva, ese índice que se está dando de pendiente, se viene dando y se consolidó en el tiempo. Con lo cual, amerita también el análisis de políticas que lo lleven a consolidarlo más, ¿sí? En ese sentido. Apuntamos a la producción, para eso sabemos que sigue siendo nuestro cuello de botella las cabezas de ternero. Eso puntualmente pone en una necesidad que el engordador de meterle más kilos también, pero también se dan las herramientas de dentro del Estado para que eso suceda. También tiene claro cómo son las medidas que toma el Estado en esto. Hay una palabra que da vuelta ahí, siempre te dicen, che, hay imprevisibilidad. La verdad es que es recontra previsible, porque hoy sabemos cómo estamos, para dónde vamos, qué es lo que queremos y cómo es la política con respecto a mercado interno, exportación, y viene tan consolidado que vos lo venís viendo en los índices. Porque toda esta discusión en algún momento se vuelve una discusión de escenarios. Lo posible, ¿no tenés miedo de que pase esto? Y la realidad es que hoy ya se rubricó que eso no está pasando, ¿sí? Por lo menos está incrementándose el peso de faena, se incrementa el destete y que viene traccionado por una serie de políticas públicas que van empujadas a su vez con un contexto que las ayuda. Y que en realidad toda la cadena productiva, tanto como el Estado en sus tres estamentos, tenemos claro a dónde tenemos que ir productivamente. En eso no hay discusión técnica. O sea, todos, midamos como midamos la estadística de volumen o de stock, ¿sí? O de vacunación, todos los estamentos técnicos del país somos conscientes hacia dónde se tiene que ir y en eso no tenemos discusión, ¿sí? Y eso es lo que vos ves hoy, una sumatoria multifactorial de políticas públicas y de contexto que ayuda a que esto se vaya rubricando. Este cierre de semestre con estos números te rubrica eso. Bueno, muchas gracias a todos. Lo que necesiten, aquí estamos. Gracias.